Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Un cilindro en formato perfil suizo, pero hay un par de cosas que llaman la atención. La primera es la leva, que tiene esta forma de engranaje estrecho, y la segunda es el agujero de montaje. Fijaros, es un agujero que va en este sentido. Habitualmente, no tengo por aquí ninguno, pero habitualmente los perfiles suizos tienen, igual que el perfil europeo, un roscado aquí de lado a lado, pero este no. Este es de la marca Arcu, que tiene su propio sistema de montaje, y es una marca de las que había visto yo Gorjas, pero no había visto multipunto. En la zona de Cataluña debe de ser común. Este cilindro me lo dio mi amigo Sergio de Sizelock en Granollers. Muchísimas gracias, Sergio. Estuvimos haciendo un curso de ganzuado en su local para él, un operario y otro cerrajero de la zona. Fue una gozada. Muchas gracias, Sergio. Me dejó también algún otro cilindro que iremos viendo con el tiempo. Vamos a dejar esto por aquí y lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto e intentar ganzuarlo. Sé que lo ganzué al poco de venir del curso, pero no tengo ni idea de cómo se comportaba. Me imagino que tiene 6 pernos, no sé si tendrá más. Vamos allá. Vamos a ver qué lado es más sano. Están los dos muy trabajados, curioso. Quizás este esté un poco más sano. Intentaremos desmontarlo, aunque no sé si es posible o no. Wow. Sí, ahí hay una grupilla blanda. Intentaremos desmontarlo o lo partiremos y lo desmontaremos sí o sí. Es una pena porque no tengo otro de esta marca, pero tampoco tengo llave de este, así que vamos a ver. Este tensor ahí, y el bocallave es bastante amplio, quizás con una pala plana, que son muy cómodas. Vamos a ver si entra. Sí entra, deberíamos de ir bien. Vamos allá, vamos a hacer zoom. Ahí parece una posición más cómoda para mí, y ahí seguramente no cazaré. Se me está acabando la batería. Vamos a hacer una pausa para cambiar la batería y retomamos. Ya vamos mejor de batería, hacemos zoom. Vamos allá. Primero nada, segundo un clic, tercero pide un clic, cuarto nada, quinto. Esta pala ocupa mucho. Voy a coger una pala desplazada cualquiera, de entrar por la derecha. Vamos con esta. Me da la impresión de que he pasado algunos solo para poder pasar por encima, son muy altos, y este tensor tampoco funciona porque se gira. Vamos a ver, este es más grueso, este parece que está mejor. Segundo un clic, tercero pide un clic, cuarto no estoy seguro. De nuevo los he movido, yo creo que son muy largos. Vamos a ver este tercero, un nuevo clic, cuarto, ahí sí he pasado por encima, quinto, lo he movido un poco, sexto, un clic, ahí saliendo ha habido dos que han hecho clic. Este tercero es muy corto, parece colocado. Quinto de nuevo, un pequeño clic, ahí sexto. Yo creo que quinto es muy largo, sexto es corto, tercero también, el resto primero es medio. No he notado pernos de seguridad, tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que tiene dentro. Vamos allá, vamos a ver que no se me gire. Deberían de estar pernos y contrapernos aquí. Como veis es que hay muy poco espacio en este formato aquí para meter muelle y contraperno. Este tipo de formatos limitan mucho la capacidad del fabricante para colocar una buena estrategia anti-ganzuado. Es cierto que queso, cava, hay fabricantes muy buenos de alta gama
que son capaces de meter pitonajes espectaculares en incluso menos espacio, pero hay que poder hacerlo. Vamos a ver, no se ha movido, sí, se ha movido. A ver si consigo quitar esta grupilla, ahí está, por lo menos se desplaza. Vamos a ver si podemos sacarla, parece bastante contundente, sin que se me cierre, ups. No puedo presionarla. Lo que sucede con este tipo de grupillas es que según las vamos anchando, sobresalen por abajo y se escapan. Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando el interior. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ver un par de cosas. Fijaros, ya lo tengo desmontado. Vamos a ver el rotor. El rotor aparentemente está bien hecho. Ahí hay un hueco para perno antitaladro, aunque no venía el perno antitaladro. Es sencillo, es un cilindro básico. Me ha llamado la atención la grupilla. Fijaros, por la parte trasera tiene estas marcas de troquelado. Creo que no son exactas a las de Tesa, creo que esto es típico de Tesa, la marca de troquelado, pero son diferentes. Las de Tesa no son así, es otro troquel. Por un momento pensé, porque la grupilla también es muy similar a la de Tesa, pero esta tiene por este lado relieve, la de Tesa no. Pensé que lo podía haber fabricado Tesa y lo hubiese seguido pensando al ver los pernos, porque los pernos son todos de acero, con una ranura y yo creo que biselados. Vamos a hacer un zoom ahora. Serían muy similares a los que utiliza Tesa. Vamos a ver si enfoca. Está haciendo lo que puede. Un segundo. Vamos a recolocar la cámara, aunque la luz no sea la mejor. No quiere colaborar. Ahí en el borde vosotros lo veréis mejor que yo. Me da la impresión de que ahí puede haber algo de biselado. No se han comportado como un Tesa y el ranurado ahí lo tenéis, pues bastante profundo, pero no he pasado ninguno. Y los contrapernos, a mí me da la impresión de que en el borde tienen un brillo mayor, que podrían ser biselados o lo han intentado. No les ha salido, no he notado el efecto que tienen los Tesa, por ejemplo, y como veis son huecos. Son huecos para albergar estos pequeños muelles. La resuelto bien en ese sentido, aunque está muy usado, habría que probar uno nuevo. La estrategia yo creo que buena sería la que han planteado, igual que Tesa, pero el comportamiento ha sido más sencillo que un Tesa de Ganzuar, sin ninguna duda. Arcu, perfil suizo, con este sistema diferente para sostener, para fijar el cilindro.
6 pernos, todos estos pernos de acero similares a los Tesa, contra pernos huecos. Este ha sido el ganzuado y el desmontaje. Muchas gracias, Sergio, de Sizelock, Granollers. Y para todos vosotros esta ha sido la apertura del desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.